buenos días, hoy domingo 5 de junio. La saludo nuevamente, les doy las gracias por haberse conectado y a las personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse el día de hoy, pues les doy la bienvenida en el canal de YouTube, en el momento en el que decidan y se den la oportunidad de retomar esta sesión de hoy que tiene mucho que ver con este año que ha pasado. Como siempre les digo, lo que pasa o lo que les comento, las charlas que tenemos nosotros, es en relación a lo que viví durante la semana o algo que me haya sacudido en este ejercicio de observación. También se presentan situaciones, personas, palabras. A veces una frase es lo que despierta la inquietud para desarrollar el programa. Y en esta ocasión, el programa tiene una intención especial. Yo estoy celebrando mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 61 años. Y me siento, no les voy a decir que me siento una quinceañera porque les mentiría para nada, pero me siento muy, muy agradecida por lo que he vivido durante este año. Esta imagen de alguna manera refleja lo que les quiero decir, cómo me siento. Soy consciente de mi edad, de lo que puedo y lo que no puedo hacer, pero al mismo tiempo tengo muchos sueños, tengo muchas ilusiones, tengo mucho camino por recorrer, mucho que ver, mucho que apreciar de lo que la naturaleza me da, de lo que la vida me ofrece. Y entonces es por eso que el día de hoy quiero hablar sobre este tema: vida, tiempo y experiencia. Y primero que nada, dije, ok, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo en lo general, las definiciones que hay, y qué es el tiempo para mí? Entonces, dentro de las definiciones que encontré, dice: el tiempo es la duración de un periodo donde los objetos o las personas están sujetas a cambios. Suele determinar una época, una hora, un día o una semana donde pueden pasar diferentes cosas. La palabra tiempo deriva del latín tempus. Entonces, aquí donde está resaltado el color de la letra, dice: determina una época, una hora, un día, una semana. Determina. Si yo me pongo a analizar desde lo que significa para mí el tiempo y lo que es esta definición, yo podría decir que el tiempo es una guía en nuestras vidas. Es la medida, es con lo que mido lo que he vivido. Y esta medida la puedo manejar a través del calendario, del reloj, de la agenda, de un diario, de un reporte. Y esa va a ser mi forma de medir el tiempo. Ayer en la sesión del taller que estoy tomando de oración y vida, decía la moderadora que Jesús, como hijo de Dios, había sido creado desde el inicio de la creación, ¿no? En cuestión atemporal, siempre ha existido, y su encarnación fue en un tiempo determinado, pero siempre él ha estado al lado de Dios. Y eso me hizo reflexionar precisamente en esto. Nosotros escribimos nuestra vida en relación al tiempo. Nosotros escribimos nuestras vivencias en relación al tiempo.
en cuánto tiempo logré hacer un proyecto, a qué edad me enamoré, cuál es la importancia realmente del tiempo en mi vida. ¿Desde qué momento empecé a contarle el tiempo a mi vida? Y esa es una pregunta que dejo en el aire, que después la comentamos, ¿no? ¿Desde cuándo empecé a contar el tiempo? ¿Cuál es la importancia del tiempo realmente en mi vida? ¿Por qué les digo esto? Porque dentro del título pues está también la palabra experiencia. Y yo era consciente de esta palabra, pero desde el ambiente laboral. Si teníamos experiencia, si no teníamos experiencia, tienes experiencia en hacer esto, tienes experiencia en hacer lo otro, pero no era consciente de la experiencia en mi vida. Y entonces aquí la definición que encuentro es ensayo e intento de cualquier cosa en la vida. Mientras más se practica algo, más aprendes y después adquieres conocimiento de ese algo convirtiéndote en un experto. Tantas veces repites algo que te conviertes en un experto. Y esa es la experiencia. Y me encuentro con estas otras 3 definiciones de estas personalidades de Albert Einstein. La única fuente de conocimiento es la experiencia. Todo lo que sé tiene que ver con la experiencia. La experiencia es algo maravilloso, nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a cometer. Y aquí nos está hablando de los errores. De que cada vez que cometemos un error es reconocer una experiencia. La experiencia es algo que no consigues hasta justo después de necesitarlo. Cuando necesitamos hacer algo y no sabemos o no sabemos que sabemos, nos damos cuenta que pudimos lograrlo. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿con cuál definición me quedo? ¿Con cuál? Aquí tengo 4 que tienen que ver más o menos, una entre de la otra. Adquieres conocimiento. Adquieres conocimiento de los errores, de lo que necesitas, del conocimiento. Y asumo que la experiencia para mí es ser consciente de lo que he vivido, de cómo lo he vivido y de qué he aprendido sobre todo. Creo que experiencia va peleado en cierta manera para mí con la rutina inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago algo cotidianamente, regularmente, pero sin ser consciente, sin tener realmente el disfrute, el hacerlo con una intención, el hacer las cosas con amor. Si yo no lo hago de esa manera, no voy a aprender nada de eso. Si yo paso por un jardín lleno de flores, no me voy a llevar la experiencia de lo que viví en ese momento porque estoy caminando pensando en otras cosas, ¿no? Y no voy a poder absorber, como lo decíamos en la sesión pasada, observar y absorber todo lo que la naturaleza, todo lo que la vida me está dando. Entonces, es a lo mejor esta parte del conocimiento, ¿no? El conocer, el aprender a absorber los aromas, el tener esa vivencia de lo que estoy viviendo. Entonces, creo que para mí, y pienso que para cada uno de nosotros, la experiencia tiene un sentido. Y el hecho de que pase el tiempo o que tengamos cierto tiempo de vida no nos convierte en unas personas con experiencia.
no nos convierte en expertos. El que yo tenga a mi lado una computadora, que ya tenga tantos años con mi computadora aquí al lado, no me convierte en experto, porque ni siquiera me he interesado en saber cómo se maneja. Y creo que así es la vida, ¿no? Creo y a lo mejor me podrán decir, Victoria, apenas te estás dando cuenta. Y sí, apenas me estoy dando cuenta. Que la vida es maravillosa y que conforme la vayas viviendo y lo que has vivido te convierte en experto. En experto de vivir, en experto de ser, en experto de estar. Tienes una expertez, una experiencia en relación a amar. Empiezas a obtener esa experiencia en esta parte de la reciprocidad que les decía también la vez pasada, aprender a dar y aprender a recibir. Eso es parte de la vida y eso es parte de la experiencia y es algo tan normal, tan natural, tan rutinario, pero que a veces, como yo, no somos conscientes de que debemos darle el valor que se debe por ser parte de la vida. Y entonces, aquí dentro de mi reflexión del tema, yo decía, bueno, una cosa es la experiencia y otra cosa son las experiencias. Porque las experiencias son esos logros y lo empiezo de arriba para lo que para mí es de arriba abajo, ¿no? Logros, intentos, fracasos y postergar. Las experiencias que yo he tenido, estas piezas de rompecabezas que es mi vida y que en algún momento estuvimos hablando también sobre la reconstrucción. Me hacen hacer la diferencia entre la experiencia, la palabra experiencia y las experiencias, lo que yo he vivido, lo que yo he logrado. Y yo me quedé mucho en esta semana con la frase esta de que me había visto desde mi óptica, en los logros de mis compañeras y en la vida de mis compañeras, pero que ese verme me hizo darme cuenta que en el lugar en el que estoy, ¿verdad? Pero en el lugar en el que estoy, no de acuerdo o comparándome con alguien más, sino comparándome conmigo misma. Y entonces por eso lo pongo en este orden: logros, intentos, fracasos y postergar. Asumo como experiencias los logros que tengo. Y uno de los logros es este programa. Y lo comentaba hace un momento con ustedes antes de iniciar la grabación. El 25 de mayo fue el primer intento, el 25 de mayo del 2021, fue el primer intento que hicimos Lina, que en ese momento estaba en Miami. Lina es una chica colombiana. Lina y yo, porque las dos queríamos algo en común y era hacer algo más o menos así. Nos fuimos mucho sobre reflexionar sobre determinados versículos de la Biblia y todo eso, y mi grado de experta en cuestiones bíblicas, pues era mínima, ínfima. Si ahorita estoy en este camino de aprendizaje, pues en ese momento recién empezaba, ¿no? Y pues lo comentábamos, ella con un tiempo mayor de lectura y de conocimiento, y las dos reflexionábamos a nuestra forma, ¿no? Ese fue el primer intento.
Fue un programa que está dentro del canal de YouTube, del 25 de mayo, y el canal es el de Fraternidad Femenina. Ahí está, y está como un recuerdo muy agradable, y como ese recordatorio de que lo logré. Intentos. Antes de eso, yo había intentado hacer ciertas cosas. Lo hice porque quería hacer un taller y me quería certificar como tallerista, pero pues no lo que yo hago no es un taller realmente, sino son charlas. Y intenté hacerlo, no lo logré, pero no me frustré. Intenté, vi por dónde me podía ir para lograr algo que yo quería hacer. Afortunadamente se presentó en mi vida el taller de Viva sus Fortalezas de Alfa, y entonces por ahí fue por donde logré asentar de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a mis fracasos, de acuerdo a mi vida. He logrado ir haciendo poco a poco estas charlas y estas sesiones. Postergar. Ahí yo he de confesar que es algo que tengo por resolver, porque soy muy dada a postergar situaciones, tal vez por miedo, tal vez por no querer confrontar las situaciones. Cada vez que tomas una decisión hay consecuencias, y entonces debes de estar fuerte y convencida de que esa decisión que estás tomando en ese momento es lo que quieres realmente hacer, y también ser consciente de que va a haber consecuencias. Y entonces creo que por eso a veces postergo. Y a veces postergo también porque me quiero sentir necesaria. Y eso también es parte de las experiencias, de lo que ha conformado mi vida. Eso es lo que en este último año, y estoy hablando de estas experiencias de este último año, principalmente en relación a lo que es este programa. Ahora, si yo me voy, porque Victoria no está hecha en un año. Victoria tiene 61 años y este año recién terminado, pues fue un año lleno de satisfacciones tangibles, muy tangibles, muy enriquecedoras, y sobre todo porque hice el balance, y en los otros años no lo había hecho. Eso no quiere decir que mis años pasados no hayan sido llenos de logros, llenos de intentos, fracasos y de postergaciones. Creo que la vida es así. Y en esta reflexión, en este sentido de la reflexión, retomando el tema de esta sesión, vida, tiempo y experiencias, entonces yo veo esto de mi pasado. Quedará atrás como lección de vida, me servirá en el presente, yo aprendo del pasado. Y esto lo hemos hablado varias veces en cuestión de ya hoy desde la conciencia, ¿verdad? De ser conscientes de lo que hacemos, porque el hoy se convierte en pasado, y no debemos de mirar ese pasado con vergüenza, con tristeza, con angustia, sino verlo con una sonrisa. Y esto es en la parte de conciencia. Pero mi pasado anterior, mm, no lo voy a desaparecer. Al contrario, lo tengo que tener aquí en la mano, en mi mente y en mi corazón, y abrazarlo con mucho amor,
porque es lo que me ha hecho estar aquí. Y eso también lo he repetido muchas veces. Dentro de mi pasado, yo para reconocerlo, para amarlo, para justificarlo, si lo quisiera yo de alguna manera, dicen que nosotros somos los más duros jueces, contarme a mí misma mi historia de acuerdo a como yo la veo ahora. Yo lo primero que haría sería hacer la historia de mi nacimiento. ¿Dónde nací? ¿Cómo nací? Sí, quién era mi madre en ese entonces. ¿Cuál era mi contexto? ¿Cuál era mi entorno? Yo nací en Acapulco. Estoy viviendo ahora en Chihuahua. En Acapulco, Guerrero, y nosotros, lo que yo sé es que nosotros vivíamos ahí porque mi papá trabajaba en una embotelladora y cuando se hacía la instalación o que había reparaciones de las plantas embotelladoras de una marca de refrescos, pues mi papá tenía que irse a esa ciudad, ¿no? Y las instalaciones pues no eran de un día para otro y las reparaciones o adecuaciones pues tampoco. Entonces nosotros nos trasladamos, o mi mamá y mis hermanos se trasladaron a Acapulco y ahí me tocó nacer. El tiempo que vivieron ahí, pues creo que fueron meses y fue nada más, ahora sí que realmente me tocó nacer en Acapulco. Y, y creo que eso inconscientemente marcó mi vida, porque yo decía, yo nací en Acapulco, pero yo no conocía Acapulco. Y, y todo el mundo me decía, ay, qué padre, que la playa, pero yo no conocía el mar. Y ya lo conocí aproximadamente, ¿qué sería? Los 11 años, 12 años, que regresamos ahí a Acapulco por la misma situación. Y entonces conocí el mar, conocí sus sonidos, me enamoré de esos sonidos, de la arena, del, del sentirte libre, volar dentro de las olas, les digo yo, el meterte a la ola y dejar que te levante, es una sensación que después de 45, 50 años no se me olvida. Y a mi pasado le agradezco eso, esas sensaciones de vida que, que hoy, que hoy conscientemente reconozco y que me hacen sentir bien. Y dentro de mis reflexiones y dentro de esta reconstrucción que estoy haciendo y dentro de este enlace de mis pensamientos para lograr ser feliz, para tener una vida plena, para entender mi vida y entenderme a mí misma. Pienso justo en este momento que les estoy diciendo y que estoy recordando esa sensación de que nosotros decíamos clavarnos en la ola, o sea, viene la cresta de la ola y nos clavábamos y nos jalaba y nos sacaba a flote, ¿no? La corriente del agua. Y eso ha pasado en mi vida. Y justo en este momento lo estoy reflexionando así. Esas mismas olas, si no las tomas a tiempo, te pueden dar una maltratada que no tienes idea. Cuando revienta la ola y tú estás en ese momento junto, en ese espacio, pues, y en ese momento la ola te arrastra, te lleva a la orilla, pero es impresionante, ¿no? O sea, tragas agua, arena, todo. Nosotros le decimos, nos da una revolcada tremenda. Pero si la tomas bien, es una sensación maravillosa.
Y yo aprendí a tomarlas bien, a irme, a sentir, a fluir con el agua, a dejar que la fuerza de esa corriente de agua me llevara a flote. Y creo que de alguna manera puede ser parte de la representación de mi pasado. Sí, estuve en el agua, estuve dentro. Y así como me dio mis revolcadas tremendas, también salí a flote. Y, y le agradezco a Dios por haberme puesto esa reflexión en este momento porque es una sensación muy hermosa. Mi futuro no será como el ayer, no cometeré los mismos errores. Y aun y cuando se presenten las mismas situaciones y podamos decir que estamos haciendo lo mismo pero mal, o sea, lo mismo que nos quisimos antes y nos tropezamos otra vez con la misma piedra y todo eso, no son los mismos errores porque ya lo habíamos vivido, la consecuencia es diferente. Podemos tener la misma falla, 1, 2, 1000 veces, pero la experiencia es diferente. Por eso yo asumo esto, no cometeré los mismos errores. Y a lo mejor cada vez que haga algo que pueda hacer lo mismo o cada vez que sienta algún mal sentimiento o que guarde rencor en mi corazón hacia alguien, podría llamarse que es lo mismo de antes, ¿no? Porque creo que cada vez es menor y, y esos errores se van a ir convirtiendo en experiencia. Mi futuro no será como el ayer, porque tomo la vida de diferente manera. Mi pasado me sirve en el presente para forjar un futuro mejor. Mi visión de la vida es completamente diferente. Porque ahora de mi pasado retomo esta sensación que les digo de la ola, pero también retomo la sensación del amor, de ese amor hacia una persona que tal vez no resultó, pero que hoy lo veo como una experiencia y que agradezco ese amor tan grande que pude dar a una persona, así como dicen, que ni de la familia era, desconocida completamente, pero a esa persona yo tengo que agradecerle que me enseñó que tengo una capacidad, que me enseñó a sonreír, que me enseñó a sentir, que me enseñó a valorar la vida hoy, desde mi óptica de hoy. Probablemente en ese momento no, o no probablemente, en ese momento yo no lo vivía de la misma manera que lo estoy viviendo hoy. ¿Y por qué es? Porque ya pasó el tiempo, porque he tenido diferentes experiencias en la vida, porque he aprendido y una de las cosas que he aprendido es agradecer y a perdonar. Y lo más importante es amar. Entonces, ese amor tan grande que pude haberle tenido a ciertas personas que después me sentí traicionada o que rompieron mi corazón o que me abandonaron o como quieran y gusten llamarle, yo hoy les agradezco. Les agradezco porque han sido parte de mi vida y me han forjado de alguna manera en lo que hoy soy, ¿verdad? Una persona que tiene toda esa capacidad de amar y de agradecer, de valorar lo que tiene y de valorar sobre todo la posibilidad
de verlos nuevamente a la cara y brindarles una sonrisa, porque quedaron en mi pasado. Y porque repito lo que dice esta frase, mi pasado me sirve en el presente para forjar un futuro mejor. Y esto es lo que realmente hace fuerte o me ha hecho fuerte dentro de estos años anteriores. Pero volviendo a este año, al 2021. El 2021 ha sido un año para mí maravilloso. He aprendido que hoy debo de decirle a las personas que están a mi alrededor que me importan. Porque tal vez mañana no tenga la oportunidad de hacerlo. He aprendido a verme en el espejo con otros ojos. A no juzgarme tan fuertemente, pero también he aprendido esta parte de la reciprocidad. Ha sido tan difícil aprender a recibir. Ha sido tan difícil aprender a valorar lo que yo puedo dar, porque no siempre es fácil y no siempre somos conscientes de esta parte. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro caminar, vamos a tener situaciones de esta forma, ¿no? El hacer el inventario, el anotar en una hoja, el anotar en nuestro corazón cada sonrisa que hemos dado, cada momento que hemos pasado y hacer la balanza, porque como lo he repetido en muchos programas, la vida no es color de rosa, pero depende de nosotros en qué la convirtamos. Depende de nosotros si ese dolor lo revestimos en amor, si esa situación que estamos pasando la vemos con otra óptica y la convertimos en experiencia, como un aprendizaje para irnos por otro camino, porque también tenemos que entender que no todo lo que nosotros queramos se va a lograr, porque nosotros no, al final de cuentas, el plan de vida que nosotros tenemos es uno, que sí, tenemos que formarlo, que hacerlo, pero quien lo forja y quien determina qué es lo que tenemos que hacer no somos nosotros, es Dios nuestro Señor. Y el presente es asumir quiénes somos. El presente es tomar las piezas del rompecabezas y asumir quiénes somos, aceptar quiénes somos, amar lo que somos. Y sin importar lo que pase, siempre piensa con amor, habla con amor, actúa con amor. Es muy difícil hacerlo. Y ayer lo decíamos o nos lo decían en el taller. Pregúntate, cada vez que hagas algo, pregúntate y pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando estés en una situación difícil, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y aquí es esto, piensa con amor, habla con amor, actúa con amor. ¿Qué haría Él si yo estuviera en esta situación? Y hay otros puntos. Vive tu proyecto aquí y ahora. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es tu proyecto principal? ¿Cuál es el proyecto principal de Victoria? Mi hoy, mi vida, mi presente. Siéntelo. Y este sentir es de los pies a la cabeza.
¿Medito? No necesariamente. Siente tu presente. Acéptate. ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? ¿Qué te hace feliz? Interpreta tu realidad. Hablaba con Rosy de esta casa, ¿no? De mi casa, que es su casa. De las dimensiones. Y las dos decíamos, qué bonito es tener una casa chica. ¿Sí? Es muy bonito. Pero más hermoso es tener una casa. Tener un hogar en donde estar. Y ese hogar lo haces tú. Y ese hogar lo hago yo. Y les repito, yo vivo sola, pero no en soledad. Yo tengo mis piezas en la mano, así como están en la imagen, así, por eso se las puse, porque ese es mi presente, esa es mi vida. Tengo mis piezas de rompecabezas que me hacen ser, que me hacen que yo sienta, que me hacen que yo pueda ver realmente mi realidad. Y mi realidad tiene que ver con mi entorno, con mi estado de salud, con mi estado emocional, con mi situación económica, con mi situación emocional, pero sobre todo esta realidad que estoy viviendo hoy, nunca me imaginé poder hacerlo. Es más, nunca me imaginé que yo pudiera lograr comunicarme con alguien más de la forma en la que lo estoy haciendo, pero sobre todo nunca me imaginé poderle decir a esto que estoy viviendo ahora que es una bendición. Valora y elige opciones. ¿Qué me conviene? ¿Para dónde me voy? Si hoy yo tengo más de 25 años trabajando en el mismo espacio laboral y se me presenta una opción diferente, ¿qué me conviene hacer? Y en este momento estoy esperando que Dios me guíe. Que si esa situación es una tentación o es una bendición. Él me dirá y Él me guiará y Él sabrá hacia dónde me llevará. Decide. El poner y el abandonar las cosas en manos de Dios no quiere decir que yo no pueda tomar decisiones en algunas situaciones. Y estas decisiones las tomo pensando y confiando en que Él me está guiando por ese camino. Pero no nada más es decidir en voy a hacer esto, voy a decir lo otro, voy a asumir esta otra situación, sino en lo que les decía en las láminas anteriores, una de las láminas anteriores. Puedo decidir y postergar, actuar. Entonces es la decisión con la actuación. Es como esto también que he aprendido durante este año. Oración va de la mano con acción. No es nada más encomendarme a Dios, no es nada más hacer el rezo del rosario diario, no es nada más hacer una oración determinada, sino que lo que yo estoy trabajando en mi fe, lo tengo que poner en acción. Y esa acción tiene que ver con que yo sea coherente con lo que yo estoy orando, coherente con lo que yo estoy diciendo. Esa acción tiene que ver en la reciprocidad, en dar y recibir, en darme.
darme, pero darme en la medida en la que no me vacíe. Porque entonces vuelvo a ese vacío del pasado en el que andaba por aquí, por allá y sin encontrar realmente la felicidad que me da estar llena de Dios. Y son decisiones, y ayer lo comentaba también con mis compañeras del taller de oración y vida. Yo oro y oro todo el día. Trato de hacerlo, a veces es en automático que de repente sale, no, pero trato de hacerlo también de la forma en la que no incomode a alguien más, porque yo sé que el hecho de darte o de hacer del conocimiento, la gente que está a mi alrededor saben que hay un cambio en mi vida y saben que hay un cambio porque se refleja en lo que soy, en lo que hago, en lo que digo, en cómo lo digo, en cómo soy y ellos viven mi cambio. El cómo se ha hecho mi cambio, pues los he invitado a que se unan, más no los obligo. Y entonces a veces mi oración es interna precisamente porque no los quiero obligar, los invito. Y creo que la mejor invitación y el mejor acercamiento que yo puedo ofrecerles es a través de mis acciones, de mi decisión, de interpretar mi realidad y de sentir mi presente para darles a ellos y para darme a mí la opción de poder conversar, de poder acercarnos en el momento que ellos crean necesario, el acercarse a platicar conmigo y a conversar de estas cuestiones de fe o simplemente de lo que es la vida y de lo que cada uno ha vivido. Hoy, durante este año, como nunca antes, yo he recibido muestras de cariño enormes e invaluables. La verdad es que los regalos que yo he tenido durante este año han sido invaluables desde que una de ustedes se acercó a mi lugar de trabajo a llevarme flores. No saben, no saben, y que no estaban acostumbrados en mi oficina a que eso sucediera, entonces ha sido algo que llamó mucho la atención y que todo mundo lo vio como, qué padre, Vicky, qué padre, mira, estás cosechando lo que has sembrado. Y más que las flores, es también en ellos, ¿no? En mis compañeros, el que ellos se den cuenta de que he estado intentando hacer algo por mí y por las personas que me rodean, porque si hago algo por mí, el cambio es notorio, y entonces es como dice aquí, sin importar lo que pase, siempre piensa con amor, habla con amor, actúa con amor. Y, y podrás decir un no con amor. Podrás dar una instrucción con amor. Ya no es un no rudo, definitivo, ya no es una indicación hostigante, sino es un acompañamiento para lograr un objetivo común. Y dentro de estos regalos, dentro de este presente que también, igual que la experiencia, la palabra experiencia le ponemos la S y son las experiencias y cambia el sentido completamente de la palabra. Así también en la palabra presente. Si yo le pongo una S, es presentes y para mí los presentes son regalos. Y son estos regalos que les digo,
desde esas hermosas flores que recibí hasta llamadas, bendiciones, el que se hayan acercado a la iglesia a que las intenciones de esa misa fueran por mi vida, por mi año de vida, por lo que viene, los buenos deseos de cada quien. Pero sobre todo el mayor regalo que tengo hoy, los regalos de mis hijos también. Este año ha sido maravilloso y como les dije en la sesión pasada, ellos han sido mis maestros en mi relación con mi mamá. Y no lo saben, pero así lo es. El amor incondicional de ellos, el que me respeten como soy, el que me respeten en este cambio de vida sin que ellos me pongan límites, como al principio sucedió, ¿verdad? Cuando empezaron a ver este cambio y este acercamiento a Dios, tenían miedo porque no conocen de este camino, y yo sé que en algún momento ellos, también como yo, sonreirán dentro de esta paz que Dios me está dando. Y entonces, pues yo les digo que este regalo maravilloso es la vida a través de mi fe. El mejor regalo que tengo es a Dios. Tengo a Dios presente cada día de mi vida y es algo de lo que nunca me desprenderé. ¿Por qué me impactó esta frase? Porque cuando yo inicié, y también lo he comentado en alguna ocasión o con alguno de ustedes, hubo alguien que se acercó conmigo y me dijo, una novedad en tu vida, esto de la fe, esto de la religión. A ver cuánto te dura. Y yo en ese momento no estaba tan fortalecida como lo estoy ahora. Dije yo, sí es cierto. A ver cuánto me dura. Y si no me dura mucho tiempo, entonces, ¿cómo lo voy a hacer para decir que ya no? Pero creo que eso quedó atrás, quedó como parte de la historia de mi pasado, ¿verdad? Como parte de ese renglón del cuaderno de mi vida, del libro de mi vida, donde debo de retomarlo muchas veces para recordar esto, que Dios está presente en mi vida y que nunca me desprenderé de Él, porque soy feliz, porque estoy en paz, porque tengo serenidad. Hay una poesía de Amado Nervo en relación a la vida, y es una poesía de alguien que está ya al final de sus días, pero también se las quise compartir porque es algo que yo tengo también muy presente, que no tenemos la vida comprada, que no sabemos cuándo llega ese ocaso del que habla Amado Nervo, que ese ocaso puede ser mañana. Y entonces todos los días hay que darle gracias a Dios, hay que bendecir la vida y hay que actuar con amor. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Trabajos injustos ni pena inmerecida. ¿Cuántas veces durante la vida pensamos que no nos merecemos eso que nos está pasando? Que no sabemos y no entendemos porque Dios nos envía eso que estamos viviendo. La esperanza siempre ha estado allí. No hay esperanzas fallidas. Porque mientras exista la esperanza, con fe y con amor, siempre habrá una luz que nos ilumine. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Así es. Yo tomé las decisiones para hacer de mi vida lo que fue. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hielo o mieles sabrosas.
Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. ¿Cómo queremos obtener miel de la hiel? ¿Cómo queremos obtener palabras amables cuando lo único que podemos decir son cosas hirientes? Nuestra lengua es un puñal. Cierto, a mis lozanías va a seguir en invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. ¿Cuántas veces queremos conservar esa juventud que suponemos que es la plenitud de la vida, sin pensar que también el invierno de nuestra vida tiene sus grandes luces, sus grandes alegrías? Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Esas noches sin sueño, esas noches de insomnio por todo lo que traemos en la cabeza y de lo que no nos despegamos, por esos perdones no obtenidos y no dados. Y cuando logramos hacerlo, se convierten en noches serenas y podemos recostarnos y apoyar nuestra cabeza en esa almohada con la confianza de un descanso real y de un amanecer bendecido. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Así es. Lo que les decía hace unos momentos, ¿no? El amor, el sentirse amado, el poder haber dado amor, el sentir el sol en nuestro rostro, el aroma del aire, el amor, el aroma del amor, el abrazo de ese hijo, de esa pareja, de ese amigo, de ese semejante, la mirada. ¿Cuánto puede decir una mirada? Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Y esta poesía de Amado Nervo creo que es una reflexión y la podemos hacer como un trabajo de reflexión de vida y redactar cada verso y ponernos a escribir realmente lo que significa para nosotros y hacer el inventario de nuestra semana, de nuestro día, de nuestro año. Yo lo hice con mi año y en mi inventario pues terminó con una sonrisa realmente. Y terminó esta sesión con esta oración de agradecimiento. Gracias a ti, Señor, por un día más de vida y quizás por un año más, junto a mi familia y seres queridos. Gracias, Señor, por el ayer, por el día de hoy, por el de mañana. Si es que en tus planes lo podré lograr, y aunque así no lo sea, de todas formas, las gracias te tengo que dar. Sí, por todo y por cuanto. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de haber vivido este año como lo viví, por haber vivido este año en la medida que Él me permitió vivirla. Y bueno, están aquí Yolanda, Margarita, Eva, Lorena. ¿Dónde andas, Yolanda? En tu jardín. Tu micrófono. En el jardín, sí, una disculpa, me quedé dormida. No. Y como la gata inmediatamente quiso que la sacara, pues me vine aquí al jardín a sentarme, está muy rico, muy sabroso, entonces, pues aquí me vine. Sí, Sí, escuchando a los pajaritos también por ahí andan rondando. sí, bien hermosos, muy temprano se oyen, y como aquí enseguida hay árboles, se oyen todo el día los pajaritos. Aquí no bajan porque mi gata es Tremenda. buena. Tremenda, una cazadora, se los come, pobrecito. Y pero los oigo muy bien, muy rico. Qué bueno, qué Oye, bueno. qué maravilloso tema de hoy. Hablando de
de Pentecostés, en aplicar los dones. Fui a mi asamblea de oración. Me desilusionó un poco porque no se profundizó, o al menos no les dio oportunidad, porque me salí, como yo estaba desde la misa de 6 y se terminó hasta las 7, entonces ya eran las 8 y yo ya estaba en un grito, cansada, y aparte tenía que regar, porque riego por las noches aquí para que se aproveche, a pesar de que había nubes que nos decían que iba a llover, pero No pues no llovió. llovió. No llovió. No llovió. Entonces yo adelantándome, porque a veces llueve y moja lo de arriba, pero abajo no. Entonces me puse a regar. Entonces amaneció el jardín hermoso. Y qué acertada toda tu reflexión, que es lo que a veces he hecho yo. Y qué acertado el poema de Amado Nervo. ¿Quién le iba a decir a Amado Nervo que sus versos iban a trascender tantos años, verdad? Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Yo les digo que cuando hice el ejercicio de cómo iba a terminar mi vida, es en paz, en un sillón donde estoy recostada, en un jardín, viendo unas bugambilias, y al fondo no sé si es un lago, es un mar, no sé, pero se ve el agua y estoy en paz. Y así me voy. Así es, Y yo Irma. creo que sí, y así debe de ser, y así será. Sí, En y paz. lo que hay que hacer es sí reconocer que va a llegar el final de nuestro tiempo, pero no quedarnos No en el sillón, sí, sino no que proyectarnos, o sea, como te dijera, yo, porque siento que hay gente detrás de mí en un edificio, no sé, una casa, y están todos muy contentos y todo, y yo digo, Señor, ya es tiempo, ya hice lo que tenía que hacer, lo que me correspondió hacer, ya es tiempo. sí, eso es precisamente Así es. actuar, Actuar, actuar actuar en lo que tengo que actuar el día a día. así es, Oh, creo que me y estoy quitando las lagañas. Todavía. actuar en lo que nos toca hacer, ¿verdad? En el día a día para llegar a esa paz, a llegar a esa paz y esa serenidad en la que todos quisiéramos partir con esa sensación, ¿sí? Eva, buenos días. Gracias, Irma. Eva. Hola, muy buenos días a todas, todos. Es nuestro domingo, ¿verdad? Así es. Lleno de bendiciones, como esta que estamos transitando contigo, Victoria. También entré tarde, pero bueno, aquí estoy y reflexionando en lo que alcancé a escucharte. Pienso que los regalos son todos los días, ¿verdad? El simple hecho de abrir los ojos. Esa poesía de Amado Nervo tan hermosa, yo le cambio a veces el final. Vida, nada te debo. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Quiero decir con esto que yo no te debo vida porque he tratado de vivir al máximo en todas las situaciones que se han presentado en mi vida, ¿verdad? O sea, no dejarnos llevar por la tormenta, porque luego siempre viene la paz del día después. Somos el resultado de lo que hemos vivido, ¿verdad? Nuestro hoy es el resultado de lo que hemos vivido. Algo que mencionabas de que tú has recibido regalos es que, y yo pienso que si tú das algo, se te regresa de 1000 maneras muchas veces. Tú a mí, sin conocerte
personalmente me diste, eres congruente con lo que dices porque me diste amor en una tormenta muy dura de mi vida, que fue perder a mi hermano. Tú estuviste presente con tu amor, con tus oraciones. Y mi hermano duró un mes internado hasta que murió. Pero ese regalo te lo voy a agradecer siempre. Y así transitamos por la vida dando y recibiendo. Y dice San Marcos, pasemos a la otra parte. Dice, no debemos de pensar que vamos a escapar de la tormenta, aun cuando caminemos hacia adelante, porque Cristo nos lo ha mandado. Estos discípulos iban hacia adelante porque Cristo se los había mandado. Y no obstante, se encontraron con una terrible tormenta y estuvieron en peligro de hundirse. Tan apurada era su situación que en su angustia gritaron pidiendo a Cristo que les ayudara. Si Cristo tarda en acudir para socorrernos en nuestras adversidades, esto es solamente para que nuestra fe pueda ser probada y fortalecida, para que nuestras oraciones sean intensas, nuestros deseos por el rescate se aumenten con el fin de cuando de esto Él nos liberte, podamos apreciarlo con mayor plenitud. Nunca sabemos cuánta fe verdadera poseemos hasta que se pone a prueba en una gran tormenta. Y esta es la razón por la que el Salvador está a bordo. Si alguna vez llegas a ser fuerte en el Señor y en el poder de su fortaleza, tu vigor ha de nacer de alguna tempestad. Cristo dijo, vamos al otro lado, y no en medio del lago para ahogarse. Así es, Eva, así es. Y la reflexión para mí sería, ¿cuántas veces en medio de la tormenta volteamos para atrás, ¿no? Así como diciendo, de regreso, no sigo, pero con la fe puesta en nuestro corazón, fortalecidos con ella, seguimos adelante, con la confianza de que Dios está ahí, de que Jesús está de nuestro lado. Y Eva, yo no sé qué fue lo que pasó realmente. Creo que a veces hay esos canales de empatía, ¿verdad? Que nos envía Dios entre personas. Y pues creo que fue lo que pasó contigo, que en un momento dado, y fue incluso sin saber de inicio la gravedad de la enfermedad de tu hermano, que fue por lo que yo me acerqué a ti en oración, y pues le agradezco mucho a Dios que me haya dado esta oportunidad de conocerte a través de él. Lorena, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Pues muy feliz cumpleaños, Vicky. Pues Vicky, un tema, una reflexión muy, muy especial. Pues yo siempre digo que todas me caen, ¿verdad? Por algo no, nos llegas al punto, pero pues me dejas mucha tarea. Yo quiero comentar algo porque para mí, he sido muy bendecida de haberte topado. Yo ya te conocía, nos conocíamos laboralmente. Igual había esa empatía bonita laboral, ¿verdad? Ahorita lo hay de este lado. Para mí, ¿quién es Vicky? Pues no es Vicky la del claustro. Para mí Vicky es una mujer triunfadora. Una mujer triunfadora a la que quiero conservar y pegarme para aprender, porque
escucharte, escuchar a personas como tú que saben lo que hacen y sobre todo que demuestran el valor de lo que hacen. Eso no cualquiera, mi querida Vicky. No cualquiera logra eso y yo te agradezco y me dejas tarea porque hay dos claves ahorita. Quitarme ese enfado y dejar de postergar. Porque de cierta manera el postergar es resistencia. ¿Sí? Y estamos en enojo porque de cierta manera el enfado a veces es un mecanismo de defensa. Así lo quiero ver. Quiero ir aprendiendo y darle valor a mi vida, darle valor a mi tiempo para poder adquirir una buena experiencia. Así lo dejo. Y gracias. Gracias, Lorena. Rosy. Bueno, las estaba escuchando a todas y digo, a veces nos sentimos cansados, ¿no? Nos sentimos cansadas, pero después se nos pasa y yo quiero vivir. Yo quiero seguir en este plano y para eso, bueno, hay que fortalecerse, hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, hay que hacer cosas buenas para uno y también para otros, ¿no? Me quedó lo que tú dijiste, Victoria, ¿qué haría Jesús o qué hubiese hecho Jesús en mi lugar, en este lugar, en esta situación, ¿no? Y Jesús aceptó, Jesús perdonó, Jesús amó, Jesús ayudó a los humildes, a los necesitados, a los enfermos. Eso es bueno, de tantas cosas lindas que has dicho, es como que, bueno, yo tomé eso, ¿no? Jesús. Y bueno, sí, claro que pasamos por situaciones difíciles, de las que en lo personal yo sentía que nunca iba a salir de ese estado de dolor. Y me costó por ahí años, pero sucedió. Eso no quiere decir que no sienta más dolor, pero bueno, esa experiencia es la vida y la experiencia va directamente relacionada con el paso del tiempo, ¿no? Que por ahí hay un refrán que yo lo voy a decir por la mitad que dice: deberíamos nacer viejos por el tema de la experiencia, ¿no? Y bueno, la experiencia suma, aunque haya cosas que nos hayan restado, pero en definitiva, bueno, somos lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos en base a la experiencia, ¿no? Y al tiempo vivido. Y bueno, pedirle a Dios vida, salud en abundancia, porque sí es difícil cuando hay problemas de salud, cuando hay enfermedades. No es lo mismo, la verdad que no. Nada como tener salud, es así. Entonces, bueno, la salud que tengamos, los que la tenemos, aunque tengamos nuestras cositas, que por ahí no son menores, pero agradecer, ¿no? Agradecer cada día el despertarnos, el levantarnos, el poder andar, el poder ir a trabajar, el poder disfrutar de las cosas que nos gustan, el poder proyectar. No sabemos cuándo termina el camino, pero pensemos que es largo y que queremos seguir disfrutando, porque este es
un camino solo, ¿no? Entonces, la vida es una en este plano, es esta. Entonces, bueno, amar, perdonar, que es muy difícil. A veces por ahí perdonamos en el corazón, pero digo yo en la cabeza no. Seguimos ahí con esas cosas y también necesitamos que nos pidan perdón, ¿no? Si bien el que perdona es Dios, cuánta necesidad tenemos también de aquellos que nos han hecho mal, de que nos pidan perdón, ¿no? Lo estamos necesitando también. Y qué difícil que es para nosotros decirte perdono, porque a lo mejor lo perdonamos en el corazón y lo hacemos también para seguir nosotros adelante. Porque si no, no podemos, o sea, si nos vamos a quedar en eso de no perdonar, y no sirve. Lo que pasa que es difícil manifestarlo, ¿no? Ponerlo en palabras o cara a cara, tal vez no lo hagamos nunca. Pero bueno, la vida es así, tiene estas cosas, y bueno, en los dos platillos pongamos las cosas buenas, la vida, la salud, la lucha, la fe, la esperanza, la fortaleza, los proyectos, la familia, el amar a nuestros seres queridos, los amigos, los vecinos, y bueno, y las cosas lindas que da la vida, ¿no? Viajar, leer, mirar televisión, mirar películas, todo lo que a cada uno le guste, pintar, ¿no? Ir a exposiciones, ir a un museo, tomar sol, lo que cada uno sienta que le hace bien, ¿no? Y bueno, tú lo has dicho todo, Victoria. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rosy. Y has dicho palabras muy sabias. Dentro de nuestra vida, ¿cuántas situaciones hay que no hemos cerrado, ¿no? Y el perdón es lo que nos va a ayudar a ir cerrando esas heridas. Y nosotros perdonamos y perdonamos de corazón. Pero las otras personas a lo mejor todavía no han crecido lo suficiente como para darse cuenta de la importancia de ese perdón. Y entonces ahí viene la parte de la acción en la oración. Tenemos que seguir orando por esas personas para que sean conscientes de la necesidad del perdón y de que se den cuenta de la dimensión del daño que hicieron, porque a veces no nos damos cuenta de esas dimensiones. Otra cosa también que dijiste con mucha razón es esta cuestión de los platillos de la balanza. Si ponemos en esa balanza nuestra vida y en esos platillos ponemos las cosas que pensemos que son las más insignificantes, porque a veces dentro de nuestro inventario o dentro de nuestros agradecimientos o dentro del reconocimiento de nuestras bendiciones, ponemos únicamente lo que pensamos que es grande o lo que pensamos que es lo que en mi caso pudiera agradar a Dios. Ahorita acabas de decir cosas tan sencillas como ver televisión, como ver una película, como situaciones del día a día, comerte un helado, saborearlo, que era lo que, y me hizo recordar uno de los capítulos de la experiencia alfa, ¿no? El sentarte a comer un helado, el saborearlo, el permitirte sentir
el sabor, la dulzura, la temperatura, la consistencia de ese helado. ¿Con quién lo vas a compartir? Y si no tienes a tu lado con quién compartirlo, de todas maneras, ese sabor, esa consistencia, esa sensación de ese helado, la tienes para ti y es algo tan sencillo, tan mundano, tan trivial, podríamos decirlo, pero es algo que nos representa de las bendiciones que tenemos. O sea, tenemos la bendición de poder comerlo, de poder comprarlo, de poder sentirlo, de poder saborearlo. Y eso a veces no somos conscientes de poner esas pequeñas cosas en la balanza. El ver un programa de televisión, una televisión, ¿qué tanto lleva para poder llegar a ese momento? ¿Qué tanto hiciste tú para lograr llegar a ese momento? Este momento que estamos teniendo nosotros es el resultado de, en tu caso, Rosy, que son las 11:30, no, 12:30, ¿sí? Es ya haber amanecido, ya estar en tu casa tranquila, pero al mismo tiempo pensando en que llega la hora de comer, que está tu hijo y que hay que darle de comer, y tú misma. O sea, llega el momento en que tu cuerpo te pide la comida, ¿no? Todo ese contexto, todo ese entorno, esa cobija con la que te estás abrazando y que te estás dando calor, es parte de tus bendiciones, de tus bienes, y es algo que tienes que poner en tu balanza diaria de agradecimiento. Pero a veces estamos más pendientes de estar buscando eso que pesa más en nosotros, que es lo negativo, lo que me duele, lo que me hace daño, sin pensar que eso lo podemos abrazar con amor y pasarlo al platillo de las bondades, al platillo de los beneficios, de las bendiciones. Y como dicen, como dices tú ahorita, esta es la vida. Esta es la vida. Y la pregunta que yo había hecho al inicio, ¿cuál es la importancia del tiempo realmente? ¿Cuál es la importancia del tiempo realmente? La importancia del tiempo es lo que nosotros le damos a la vida. Conforme demos ese valor a nuestra vida, esa es la importancia del tiempo. En la medida que nosotros podamos tener a Dios en esa tormenta, cruzando esa tormenta, vamos a poder tener ese límite del tiempo indefinido. Porque no va a ser nada más hoy, o nada más va a ser mañana, o va a ser este momento en el que vayamos a misa, ¿no? Sino va a ser realmente en cada momento de nuestra vida donde nosotros vamos a estar elevando esa oración, pero esa oración de acción, el agradecimiento, el dar, como dice Eva, cambiarle el sentido a veces a lo que ya está hecho, no necesariamente es lo que vamos a ponernos encima, sino de acuerdo a lo que nosotros vemos y de acuerdo a lo que nosotros vivimos, es como lo vamos a transformar. Si mi vida la he podido transformar, ¿por qué no puedo transformar unas palabras de acuerdo al sentido de que yo le quiera dar a una poesía? O de acuerdo a mi óptica, o de acuerdo a mi experiencia, a mi vida. Y entonces, pues, nos decía Irma sobre la celebración de Pentecostés.
Y hay que reflexionar sobre realmente cuál es el impacto que nosotros asumimos en nuestra vida de estas fechas y de estas celebraciones y de lo que hemos aprendido dentro de nuestra fe. Y no nada más es la celebración del día, sino es la celebración de la vida, de asumir el compromiso con nuestra vida, de asumir nuestro compromiso de nuestra vida en el amor, en lo que hacemos, en lo que decimos, en esta congruencia y en este deseo de crecer, de liberarnos, porque como decía Rosy también y Lorena, en cuestión de los perdones y demás, ¿qué nos ata? ¿Qué es lo que más, las piedritas que traemos en el costal, a veces es la falta de perdón? Y entonces, pues yo las invito esta semana a hacer una reflexión, hacer este inventario de vida, si quieren usar el poema de Amado Nervo, o si encuentran una oración, o si encuentran otro poema que tenga que ver, por ejemplo, el tuyo, Rosy, el de la vida, el de la alegría de vivir. Ahí tú de alguna manera hiciste tu inventario, porque tú lo reflejaste de esa forma. Entonces, retomarlo y hacer nuestra propia, de algo que ya pudiera estar hecho, o si queremos hacerlo personal, hacer un inventario de nuestra vida. ¿A qué le tengo que dar gracias? ¿A quién le tengo que dar gracias y por qué? Convertir eso malo, ese dolor, convertirlo en algo bueno o en algo que no me lastime simplemente. Es algo, pero visto desde el amor de Dios, desde la compasión, desde la misericordia, desde yo no puedo hacer ya más por ti y lo dejo en las manos de Dios. Yo no puedo hacer ya más por mí y me abandono a Dios. Porque esa es la parte del dejarnos de alguna manera, porque es lo que nos va a convertir otra vez y les digo, les hablo de mí, de mi experiencia de este año. Me ha permitido sonreír nuevamente el haberlo hecho de esa forma. El celebrar la vida sin olvidarme de esas cosas o de esas situaciones que en algún momento fueron mi lastre y que me hirieron, esas heridas abiertas, me las cerró Dios. No se me han olvidado, pero las recuerdo de diferente manera. Y están ahí de diferente manera y con un significado diferente. El pasado no lo podemos cambiar y eso lo sabemos perfectamente. Pero lo que vivamos hoy, lo que vivamos este día, cómo lo vivamos, depende de nosotros y depende mucho de lo que queramos obtener para mañana. Entonces, pues yo las invito a que reflexionemos sobre nuestra poesía, nuestra oración preferida en relación a cómo hacer nuestro inventario de vida en relación a Dios, a nuestra vida con Dios. Y pues con eso termino la sesión de hoy. Yo espero que les haya gustado, que haya podido transmitirles que mi vida en este año ha sido una bendición, que ustedes son parte de esa bendición, de ese regalo, de estas flores que están aquí. Gracias por esas sonrisas,
Gracias por esa luz, Rosy. Gracias, te lo agradezco mucho. Y nos vemos la próxima semana. Tengan un excelente domingo y una excelente semana.